Buenas con todas y con todos. En nuestra última entrega hemos visto cómo la filosofía moral de Kant tiene que ver con una teoría respecto de la voluntad pura, a diferencia de la de Christian Wolff, que era una teoría de la voluntad en general. Esa vez quiero añadir un elemento adicional que tiene que ver justo con este análisis de la voluntad que es importante tener en cuenta porque en el texto donde Kant trabaja su teoría moral, que se llama La Fundamentación para una Metafísica de las Costumbres, él lo que hace es un estudio de un elemento muy particular. Y es por eso que a veces no podemos entender muy bien de qué se trata, de qué está hablando Kant. Eh, Veámoslo de esa forma. Digamos, la teoría moral de Kant es compleja, no solamente se presenta en ese texto, también se presenta, por ejemplo, en un texto muy posterior de 1797 que se llamó Metafísica de las Costumbres, donde presenta una doctrina del derecho y una doctrina de la virtud. Y después aparece también en 1793 en la religión dentro de los límites de la mera razón. Entonces hay que tratar de entender un poco cómo se organizan esos textos y de qué va el tema. Eh, Cuando hablamos de moral, lo que tratamos de ver es en cierto modo el problema de la corrección de una acción, de lo bueno o lo malo respecto de la acción, si la acción es justa o injusta, de alguna forma, virtuosa o no virtuosa, ¿ok? Eh, Cuando vemos que alguien actúa, lo que vemos es alguien que realiza determinadas acciones. Pero detrás de las acciones hay algo que no vemos. Quiero recurrir a una metáfora que no es mía, sino de un profesor español eh, que la presentó hace tiempo, pero que me parece que es muy interesante para entender un poco de qué estamos hablando. Imagínense que estamos yendo por la calle y lo que vemos es, por ejemplo, las avenidas, los edificios, las casas. De pronto nos detenemos, entramos en una casa, en nuestra casa, por ejemplo. Lo que vemos es las paredes, las habitaciones, el pasadizo. ¿Ok? Eh, pero hay algo que no vemos, pero que se supone que está allí. Hay una parte que vemos, que está a nuestra disposición visual, y hay una parte que no vemos. Aquella parte que no vemos son los fundamentos de la casa, del edificio, de la construcción. Sin esos fundamentos, la casa, por ejemplo, se caería si hay un temblor, lo que fuere. Por eso, ¿cómo se llama? Dentro de la estructura del pensamiento moral de Kant, eh, la fundamentación de la metafísica de las costumbres lo que hace es un estudio de los fundamentos. Y el fundamento básico se encuentra en el carácter de la voluntad. Por eso la primera expresión, la primera idea, el primer concepto que Kant presenta en el capítulo primero de ese texto es el concepto de buena voluntad. Entonces, la voluntad
es algo que es el fundamento. La buena voluntad, para decirlo de alguna forma, es el fundamento de las acciones. Y por otro lado, lo que vemos son los corredores, las habitaciones. Esos corredores y habitaciones corresponden tanto al derecho, a las normas jurídicas que Kant estudia en su doctrina del derecho de la metafísica de las costumbres. También hace un adelanto de esa doctrina en La Paz Perpetua y en otros textos también, como en Teoría y Práctica. Y por otro lado, la doctrina de la virtud. La virtud también sería también otra forma de paredes, de pasadizos, de habitaciones dentro de la casa. Y ambas teorías presentan doctrinas respecto de la ley del derecho y respecto de la norma o las prácticas o las virtudes morales. Es por eso que Kant presenta en la metafísica de las costumbres una doctrina de la virtud. Quiero subrayar aquí una idea que es importante tener en cuenta. Muchas veces pensamos que Aristóteles se encarga de ofrecernos una teoría de la virtud, mientras que Kant no lo hace, pero en el fondo sí lo hace. Lo hace en la metafísica de las costumbres. Quiero cerrar ese paréntesis para subrayar entonces el núcleo central de esta presentación. Lo que hace Kant, la fundamentación para la metafísica de las costumbres, es un trabajo, un estudio respecto de la voluntad moralmente motivada, de la buena voluntad, de la voluntad pura. Más adelante vamos a ver cómo esa voluntad que está en el fundamento de la acción es aquello que no vemos. Nosotros vemos personas que actúan, que hacen tal cosa o que hacen tal otra cosa, pero lo que no vemos es cuál es la voluntad, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual hacen las personas las cosas que hacen. Es por eso que no podemos decir si una acción es moralmente correcta o no, porque necesitamos saber cuál es el fundamento de esa acción, cuál es el carácter de esa voluntad. Solo una voluntad moralmente motivada le da carácter moral a una acción determinada. Y la voluntad, que es el fundamento de la acción, tiene su propia ley, tiene su propia forma. La voluntad para Kant, la voluntad pura, que habíamos visto nosotros la vez pasada, la voluntad pura es legaliforme. Es por eso que en los dos primeros capítulos de la fundamentación para una metafísica de las costumbres, Kant comienza con una teoría de la voluntad, de la buena voluntad, para terminar desarrollando una teoría respecto de lo que se conoce como el imperativo categórico. El imperativo categórico es la forma que toma esa ley que se encuentra ya incipiente en la voluntad. Bueno, nos quedamos aquí por hoy día. Espero que esto les sea útil y conmigo será entonces hacia otra oportunidad. Nos vemos. Gracias.